Querido pueblo del Señor y amigo que nos acompañan, acompáñenme a la palabra de nuestro buen, gran y Señor en la mañana de hoy. Vamos al Antiguo Testamento, libro del profeta Jeremías, en su capítulo número 3, y vamos a leer el versículo 12 para comenzar. Jeremías 3, 12. Dice la palabra del Señor: Ve y clama esas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Yo quiero que usted se fije en el adjetivo rebelde. El adjetivo es un tipo de palabra que califica al sustantivo. Entonces, en este pasaje usted va a encontrar, o mejor, juntos encontraremos este adjetivo rebelde varias veces. Pero quiero que primero se fije en el versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Pero además de este texto, deseo que miremos el contexto que lo preside. Quiero que usted lea junto a este servidor el versículo número 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Quiero que vengan también al versículo 7. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Versículo 8, otra vez el adjetivo rebelde. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor. ¿Quién? La rebelde Judá, su hermana. Y de esa manera puedo seguir y usted va a encontrar el adjetivo rebelde que está haciendo la calificación del carácter del sustantivo, en este caso del pueblo o de las 10 tribus del norte y la tribu y las 2 tribus remanentes. Sea como sea, Dios llama rebelde tanto a la una como a la otra. Rebelde. Ese es el adjetivo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Porque si hay una cosa en este texto, en este precioso pasaje, es que usted va a leer muchas veces el adjetivo rebelde y esto le ayudará a comprender de manera fácil la intención del autor inspirado. Si yo me dirijo a ustedes de manera continua, suponga que aquí tenemos a un hermano, se llama Abelardo, y yo le digo: Abelardo el rebelde, y lo que le pasó por la rebeldía de Abelardo. Entonces ustedes ya saben que yo quiero enfatizar un punto. ¿Cuál es? Es que Abelardo es una persona rebelde, que ha sufrido a causa de su rebeldía. En fin. Entonces, ¿cuál es el punto de haberles señalado lo que es obvio para ustedes? Ustedes no necesitan que yo me pare en el púlpito y les diga de una palabra que ocurre varias veces en un texto tan transparente de leer como esto. Bueno, el punto es este: que el adjetivo rebelde en la traducción que nosotros manejamos en la Reina Valera del 60 es en realidad, o sea, lo que nosotros leemos rebelde en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 8, luego en otros versículos, es en realidad diferentes palabras en el original hebreo. En otras palabras, o en términos más sencillos, esa palabra que nosotros leemos rebelde, 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 en el original hebreo tiene diferentes significados. O se lo pongo de manera más fácil. Los traductores de las Sagradas Escrituras dijeron, seguramente pienso, vamos a traducir todas estas cosas que encontramos en el original hebreo, vamos a traducirlas de la manera más sencilla y clara posible, sin faltarle a la esencia del término, cosa que aplaudimos. Pero entonces dijeron, vamos a colocar todo rebelde.
Pero vuelvo e insisto, el original en hebreo hace alusión a diferentes ideas. Quiero que usted entienda esto. En unos casos, la palabra significa apóstata, es decir, alguien que le ha dado la espalda a Dios y ha negado su fe. En otros versículos de este mismo texto, la palabra significa ofensora, transgresora, y en otros significa o proyecta la idea de una persona desleal e infiel. Lo que es mejor para nosotros, hermanos, sin querer entrar en una clase aquí del hebreo, cosa que no domino en lo más mínimo, lo que es bueno para nosotros es mirar el énfasis que el autor inspirado hace de esta palabra, enseñándole al pueblo de Dios que rebelde aquí en este texto lo podemos interpretar de manera robusta y correcta como ofensor, transgresor, desleal e infiel. Entonces, cuando usted en este pasaje lea la palabra o escuche la palabra la rebelde de Judá, la rebelde de Israel, usted sabe que el Señor está haciendo referencia a un pueblo desleal, a un pueblo que lo ofende a él, a un pueblo que transgrede su ley, a un pueblo infiel a él. De hecho, si usted es diligente leyendo las Sagradas Escrituras, en este pasaje usted va a encontrar que el versículo número 1 del capítulo 3, el Señor inaugura ese discurso por medio del profeta, poniendo el ejemplo de una mujer que va, me perdona la expresión, y se revuelca como prostituta con muchos. Esa es una persona rebelde. Rebelde no solamente es el hijo que no obedece la instrucción del padre. Rebelde es una persona infiel, pecadora, transgresora, desleal, ofensora. Es decir, podemos entonces ya hacernos a la idea de que Dios por medio del profeta Jeremías le está diciendo todas estas cosas a un pueblo impenitente. ¿Qué es impenitente? Es un pueblo, ojo con esto, cuando hablamos de la impenitencia en el ámbito cristiano evangélico, no estamos hablando de penitencias que nosotros solíamos hacer. Subir a Monserrate a pie o de rodillas. O ir a caminar por toda una plaza hasta llegar a un lugar de rodillas. Eso no es una penitencia bíblica. Eso se llama autoflagelación carnal y no gana ningún mérito para quien la hace. Cuando hablamos de impenitencia, estamos hablando de la carencia de arrepentimiento. No se le olvide esto. Impenitencia es igual a carencia o falta de arrepentimiento. Entonces, en este capítulo, hermanos, y les estoy dando más o menos la idea general, en este capítulo, Dios le está hablando a un pueblo por demás impenitente. A un pueblo que pecaba, a un pueblo que fue castigado, a unas tribus que vieron el castigo de sus hermanos y que no se arrepintieron. Un pueblo que persistía en su pecado, en su idolatría. De hecho, de nuevo lo vemos. Un pueblo que, ¿por qué el Señor utiliza ese ejemplo tan feo de una prostituta que se sienta como un árabe en el desierto y fornica con todos los que pasan? Porque este pueblo, de la manera literal, no hacía eso, pero este pueblo era un pueblo adúltero de corazón. Era un pueblo que se escondía en árboles o debajo de árboles frondosos para adorar ídolos. De ahí que el Señor diga, ustedes son un pueblo fornicario, un pueblo rebelde. Pero hoy, mis amados hermanos, no está delante de ustedes el profeta Jeremías. Nadie que le llegue a los talones. Y hoy yo no estoy delante de Israel, mis amados hermanos.
No estoy delante de ningún hermano del antiguo pacto, sino que estoy frente a muchos hermanos, por no decir gran mayoría. Estoy frente a muchos hermanos, miembros del pacto y beneficiarios del pacto de gracia, y frente a los cuales no puedo usar la expresión apóstata, porque nosotros creemos que solo apostatan quienes en realidad nunca hayan abrazado la fe o nunca han abrazado la fe. La apostasía es una realidad para quienes estuvieron proclamando la fe, defendiendo la fe, amando la fe, pero que nunca tuvieron la fe salvadora. Eso es delicado y eso lo tenemos que tener en claro. Así que aparte de esa declaración, o sea, no voy a utilizar la palabra apóstata en este sermón, sabemos qué significa, pero no la voy a utilizar en este sermón, porque hoy yo quiero dirigirme y darle prioridad en el culto de esta mañana a los hijos de Dios. La palabra es la misma, póngale el predicador el sello de sermón evangelístico o de sermón de enseñanza, aclarando que el sermón evangelístico es la presentación, la exaltación de Cristo por medio de la predicación del evangelio, y aclarando que el evangelio es parte del consejo de Dios, pero no es todo el consejo de Dios. Esas diferencias hay que conocerlas. El no conocerlas implica que cualquier persona que hable de cualquier cosa dicen, uy, predicaron el evangelio. No, el evangelio se predica cuando Cristo es exaltado, cuando su obra es resaltada, cuando se llama al arrepentimiento y a la fe. El evangelio se predica cuando, mis amados hermanos, se habla de la vida, muerte y obra de Cristo y se extiende la invitación a venir a Cristo en arrepentimiento y por medio de la fe. Pero de nuevo, el punto para no desviar. Hoy no, que a usted no le incumba, no le importa si me puedo expresar de esa manera, si este es un sermón evangelístico de enseñanza. Pero yo quiero que usted me permita hoy hablarle al corazón suyo, de quienes en verdad han abrazado a Cristo, de quienes en verdad dicen, soy creyente por la gracia del Señor. Yo les pido, mis amados, porque estoy de pie, por la gracia de Dios, delante de Dios y hablándole a ustedes con mucho temor en el nombre de Dios, suplicándoles una y solo una cosa: estar atentos a la palabra de Dios. Porque si su Santo Espíritu no nos ilumina, no podremos ver las grandes enseñanzas, si es que así Él tiene, para con nosotros en este texto, y saldremos de este lugar con la duda si Dios nos habló. Así que no solamente necesitamos, y lo digo no queriendo hacer alusión a mí mismo, pero no solamente necesitamos siempre que por la gracia del Señor haya un predicador que sepa manejar, tocar, dividir la palabra de verdad, y no necesitamos que haya un predicador que tenga erudición y que sepa explicar la palabra, sino que por encima de todo necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que ilumine a ese predicador y nos ilumine a nosotros y nos encamine por el sendero que Dios tiene para con usted en la mañana de hoy. Entonces sí necesitamos a un predicador y que sepa cómo predicar, pero necesitamos más que cualquier cosa al Espíritu Santo de Dios. Así que clámele al Señor, a su Espíritu, que le guíe en esta mañana y que usted pueda ver qué es lo que Dios tiene para usted. Y el título que tenemos en la mañana de hoy sencillamente es el llamado de Dios a la oveja descarriada. El llamado de Dios a la oveja descarriada. No el llamado que solemos hacer domingo tras domingo tras domingo en nuestra querida congregación, predicando el evangelio, llamando a los pecadores a los pies de Cristo, sino el llamado a quienes ya han venido a Cristo. Yo creo que Dios tiene un llamado para usted hoy. Espero que usted también lo crea. Y vamos a proceder de una manera muy sistemática y modular, por lo que espero sea fácil de recordar. Jeremías 3. Vamos a proceder de una manera muy sistemática.
El primer encabezado lo vamos a titular Lo inmerecido del llamado. Lo inmerecido del llamado. El segundo, lo que ese llamado nos debe recordar. Tercero, las promesas que hay de responder a ese llamado. Y 4, la manera correcta de responder al llamado. ¿Cuál llamado? El llamado del versículo 12, mis hermanos. Vuélvete, oh rebelde. Y esas son mis palabras para usted en la mañana de hoy. Vuélvete, oh rebelde. No, yo no soy rebelde. Entonces, vuélvete, oh infiel. No, yo tampoco soy infiel. Entonces, vuélvete, oh transgresor. Vuélvete, oh desleal. Vuélvete, pecador. Ese es el llamado para los hijos de Dios en esta mañana. Vuélvanse de su rebeldía. Vamos sin más preámbulo, mis amados, a considerar el primer punto. Lo inmerecido de ese llamado. Una de las cosas que más me impacta es la actitud de las personas que piensan que por haber sido salvadas por gracia, ahora piensan que Dios está en la obligación de que Dios haga algo por ellos o que Dios les dé algo a ellos. Estas son las personas que dicen, yo soy salvo por gracia, entonces el Señor me debe dar esto, o aquello, o esto otro. Querido hermano, de nada servirá el sermón esta mañana si usted primero no comprende que todo lo que usted recibe del Señor es pura gracia. Gracia manifestada en la provisión, gracia manifestada incluso en la corrección, gracia manifestada en la disciplina, gracia manifestada en el cuidado. Todo es por gracia. En otras palabras, nada de lo que Dios le da a usted se lo da por ningún mérito que usted le esgrima a él. Ah, pastor, es que eso ya lo sabemos. Sí, hermanos queridos, puede que lo sepamos, pero ¿no es cierto que muy a menudo se nos olvida? Bueno, hoy es un buen momento para recordar que el llamado, este llamado que Dios le hizo al pueblo en aquel entonces y que hoy replica delante de ustedes en esta mañana, este llamado de vuélvete rebelde, vuélvete infiel, vuélvete transgresora, es un llamado de gracia. Es un llamado inmerecido. Es un llamado que Dios no tiene la obligación de hacer, pero por amor a sus hijos lo hace. Por el bien de tu alma lo hace. Cuando el predicador en nombre del Señor te hace un llamado al arrepentimiento, no es porque no tenga otro tema de las Sagradas Escrituras más que explicar o expandir que no sea el arrepentimiento. Cuando escuches un tierno llamado al arrepentimiento o un fuerte llamado, no sé, sepa usted que es Dios teniendo misericordia de usted porque en realidad no quiere que usted sufra las consecuencias de una vida carente de arrepentimiento o, como lo vimos, de una vida impenitente. Entonces lo primero que usted tiene que hacer, por favor, por amor al Señor, es reconocer que ese llamado, vuélvete, oh rebelde, que Dios te hace hoy, es un llamado de gracia. Es un llamado donde usted puede ver el amor del Señor. Queridos hermanos, de nuevo, bueno sería que usted y yo recordásemos que disfrutamos de la gracia de Dios. O mejor, que aunque disfrutamos de la gracia de Dios, ninguno en este recinto, ni en otro que ahora esté adorando al Altísimo, jamás se creerá merecedor de algo. Se lo pongo más fácil de comprender. Aunque disfrutamos la gracia de Dios, de nada somos merecedores más que de su desprecio, del castigo y del infierno, que por cierto sí merecemos. Se lo digo. Si usted se cree merecedor del cielo, pues eso no tiene otro título en las Sagradas Escrituras más que justo en su propia opinión.
si usted cree que merece el cielo y que junto con el cielo merece todos los favores de Dios, merece todo lo que usted tiene en este momento, pues a eso Dios le llama justo en su propia opinión. Y no es acerca de usar adjetivos, somos lo peor, somos la basura del mundo, somos la escoria de la humanidad. No, eso tampoco es cristiano. Es cuestión de ponernos los anteojos de las Sagradas Escrituras y vernos como Dios nos ve, necesitados de Él y de su gracia. Pocas veces me son testigos ustedes, suelo citar autores. Pero hoy quiero citar a dos, porque es importante. De repente el cristianismo moderno se ha apartado de las sendas antiguas de los varones piadosos que en línea con las Sagradas Escrituras decían, como dijo Jonathan Edwards, dijo, el pecado es infinitamente abominable y odioso para Dios. Y si no fuera por su misericordia soberana, cada alma estaría condenada al infierno. ¿Entendió eso? El pecado no es una debilidad suya, mi amado. El pecado, usted no comete pecado, como lo veíamos hace poco, usted no comete pecado porque otro lo insta al pecado. Usted no comete pecado porque usted es tentado por Satanás. Si vamos a decir que cometemos pecado porque una persona me tentó, porque Satanás vino y me tentó, entonces somos sin culpa. No, cada uno de nosotros peca porque dice las Sagradas Escrituras, de nuestras propias concupiscencias brota el deseo de pecar. Así que no hay nadie responsable de su pecado más que usted. Y del mío más que yo. Nadie más. Entonces Edwards lo que dice es, el pecado, nuestro pecado, por muy cristianos que seamos, por muchos años que llevemos en Cristo, nuestro pecado es infinitamente abominable a los ojos de Dios. Eso es todo. Y por tanto, si no fuera por Cristo, nosotros tendríamos lo que en realidad merecemos, el infierno. Eso sí merecemos. El cielo no lo merecemos. Lo tenemos garantizado por la obra de Cristo, pero el cielo no lo merecemos. En el cielo estaremos, pero no hemos hecho nada para ganar el cielo. Pero sí hemos trabajado ardientemente para ganarnos el infierno. ¿Eso sí merecemos? ¿No es hermoso eso? Entonces, el llamado, vuélvete rebelde. Arrepiéntete, mujer infiel. Arrepiéntete, varón. Ese llamado es un llamado de gracia. Dios no lo tiene que hacer, entienda eso. Dios no lo tiene que hacer, pero Dios lo hace por amor a su nombre. Porque Dios te ama a ti con amor eterno. Si Dios no te amara, no te llamaría al arrepentimiento. Si Dios no te amara, no te estaría redarguyendo en este momento por medio de su Espíritu a que hagas una introspección de cuál es el pecado que Dios está señalando ahí en tu corazón. Porque no hay mayor juicio que Dios deje a la persona a merced de sus propias concupiscencias, pero no hay mayor bendición que Dios escarbe, ponga su mano en la llaga del pecado del pecador y lo limpie así. Agradezcamos entonces. La medicina que sirve no es la que nos gusta, es la que trata la enfermedad. Y la enfermedad del hombre es el pecado. Por tanto, entienda que este llamado es llamado de misericordia, llamado inmerecido, llamado de gracia. De igual modo, el puritano John Owen aseveró esto: cualquier gracia o misericordia que recibamos es completamente inmerecida. ¿Y qué dice? Nuestra condición natural clama por el infierno. ¡Wow! Nuestra condición natural clama por el infierno. Comience a poner las cosas en la correcta perspectiva. Así que cuando usted lee este texto de manera detenida, caerá en la cuenta del amor, de la ternura y de la paciencia de nuestro buen y gran Señor para con personas que persistían en sus pecados. Esta es la historia de un pueblo que persiste en sus pecados, de un pueblo que sabía que estaba haciendo algo mal,
pero que persistía en hacer algo mal. Esta es la historia, particularmente Jeremías, es muy diciente. Esta es la historia de un reino dividido, a quien Dios primero castiga, las 10 tribus del norte, y que, digo, en el sentido humano, espera que las tribus del sur aprendan la lección de sus hermanos. ¿Y qué hacen? No solamente no aprenden, sino que hacen exactamente lo mismo por las cuales las 10 tribus del norte salieron para cautiverio. Pero miren el amor de Dios. Miren el amor de Dios para con un pueblo que persistía en sus pecados y peor aún, que había perdido la vergüenza de pecar. Este pueblo fornicaba con sus ídolos de madera debajo de árboles. Lo veíamos hace poco. ¿Creen ustedes que este pueblo sabía que debajo de un árbol se podían esconder? No, mis amados. Ellos sabían lo que estaban haciendo y sabían a quién estaban ofendiendo. Y Dios, no obstante, les dice: volveos rebeldes. No obstante, les dice: arrepentíos indolentes. Eso es amor. ¿Pudo haberlos castigado? Sobra decir sí. ¿Lo hizo? Eventualmente lo hizo. Pero aquí los estaba llamando al arrepentimiento, y si más adelante lo hizo, ¿por qué lo hizo? Porque no se arrepintieron. Escucharon este llamado y no se arrepintieron, persistieron en sus pecados. Yo no quiero parecer uno de los predicadores, pero ¿persiste usted en su pecado, hermana, hermano? ¿Está cometiendo un pecado una y otra y otra y otra y otra vez? Lo hermoso de este texto es que Dios hoy no te llama para juzgarte y castigarte, sino que te llama al arrepentimiento para perdonarte y reconciliarse contigo. Eso es lo hermoso de este texto. Dios bien hubiera podido consumirlos por su rebeldía, por su idolatría, por su adulterio espiritual y por todos y cada uno de sus pecados. Y lo mismo podría ser con nosotros, ¿o no es así? O el hecho de que seamos cristianos, ya hemos impedido que Dios trate nuestras vidas. O el hecho de que seamos hijos suyos, entonces ya es como si Dios tuviera potestad de acabar con el mundo entero menos con nosotros. Dios no acaba con nuestra salvación. Dios no acaba con la salvación que su Hijo compró a precio de sangre. Pero con nosotros sí puede acabar. ¿No dice el Señor: temed más bien a quien puede matar el cuerpo y poner el alma en el infierno? Pues nuestra alma no se va a ser puesta en el infierno si hemos confiado en Cristo. Pero Dios puede acabar con nosotros, con lo que somos y con lo que tenemos. ¿O tiene el Creador que pedirle permiso a la criatura? ¿O no puede el sapientísimo Creador hacer lo que desea? Hermanos, el texto de Jeremías 3:12 que estamos considerando no es otra cosa y no debe representar para usted otra cosa que no sea una fuente de gozo y de esperanza para el creyente que ha pecado y un manantial para usted en medio del desierto de sus caminos torcidos. Hermanos, tantos días donde se predica el evangelio, tantos días donde se enseña. Qué hermoso es el Señor, que hoy trae para usted estas palabras, versículo 12. Vuélvete, oh rebelde, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. ¿No es eso una muestra de su amor? ¿O no te puede raer el Señor ahora mismo? ¿O no puede acabar contigo ahora mismo? ¿O has confundido la longanimidad y su infinita paciencia con la permisividad? No te equivoques. Si escuchas hoy el llamado, vuélvete, oh rebelde,
es porque de repente has persistido en un pecado. Y mira el amor de Dios que te llama hoy a que te regreses a Él. Eso es amor, eso es misericordia, eso es paciencia, eso es gracia. Dios bien puede proceder en tu contra a causa de tus transgresiones. Él bien puede forjar contra ti un severo juicio o una severa disciplina a causa de tu pecado. Pero vuelvo y repito, en la mañana de hoy, ha inclinado el corazón de este servidor a replicar en su nombre y a tu favor las palabras: vuélvete, oh infiel, regresa a mí, oh pecador, arrepiéntete, oh transgresor, deja el pecado, oh pecador. ¿O este mensaje no será para ti? ¿Será que de repente no has pecado? ¿Será que de repente no hay nada de lo que tengas que arrepentirte? Esta congregación está en el lugar equivocado si todos creemos que no tenemos nada de qué arrepentirnos. En ese caso, el lugar correcto sería en el cielo, al lado de Cristo. Pero mientras estemos en este cuerpo de muerte, con este remanente de pecado, todos los días seguramente habrá cosas de que arrepentirnos. Y entre tanto todos los días existan cosas de que arrepentirnos, está el peligro latente de que comencemos a repetir esas cosas de las que debemos arrepentirnos. Y ahí es cuando el llamado del Señor juega tanta importancia en su vida. Vuélvete, oh pecador, vuélvete a mí, deja el pecado. Así que no sé cuál sea su caso en el día de hoy, ni qué pecado usted esté cometiendo. No voy a entrar en conjeturas inoficiosas. Lo que sí voy a hacer es señalar una vez más el carácter inmerecido del llamado que Dios te hace en esta mañana. Y le digo inmerecido por varias razones. La primera, la seriedad de la ofensa de este pueblo demanda la ira de Dios. Uy, menos mal fue sobre ellos. No, la seriedad de tu pecado demanda la ira de Dios. Que no la recibas es otra cosa, pero pecado hecho, pecado cometido, es un pecado que Dios no olvida, hermanos. Es un pecado por el que nos debemos arrepentir. Miren el versículo número 1. Dice, tú pues, léalo conmigo, por favor, dice, tú pues has fornicado con muchos amigos. ¿No es seria la ofensa? Gravísima, hermanos. Gravísima, tan grave como es el pecado en el que usted persiste. Y no obstante la gravedad de ese pecado, la bondad y la maravilla de Dios se ve en que en vez de castigarle, le dice, vuélvete a mí. Mire lo que dice el versículo 1. Has ensuciado la tierra, te has contaminado, te has prostituido. Pero, dice, dice, vuélvete a mí, regresa a mí. Hermano, regrese al Señor. Vuélvase pronto al Señor. Entonces, razón número 1 por la que este llamado es inmerecido. No merecemos que Dios nos esté llamando al arrepentimiento, no lo merecemos. Primero, por la seriedad de la ofensa nuestra. Segundo, el tierno llamado que Dios te hace al arrepentimiento es inmerecido por el daño que su pecado ha causado a su iglesia, a la familia y a la sociedad. Ojo con esto es importante. El daño que nosotros pecados pensamos en ocasiones que, mi pecado solamente me causa daño a mí, sí mucho. No, mis amados, el pecado daña el corazón del hombre
daña el hogar del hombre, daña la sociedad en la que vive el hombre y daña la iglesia en la que el hombre adora. Luego, cuando Dios ve que su iglesia es dañada por el pecado, en realidad Dios tiene la potestad para acabar. Apago el candelero y se acabó. Hay otras iglesias fieles que me aman y que me adoran. Pero no, ¿saben qué hace Dios? Dios llama al arrepentimiento. Y eso es un acto de gracia. Porque el pecado tuyo, de nuevo repito, no solamente ha causado daño en tu trabajo de repente, el pecado tuyo causa daño en todas las esferas con las que interaccionas. Entonces, mire lo que dice el versículo 2. Dice, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad, ¿qué dice? Has contaminado la tierra. La tierra de tu hogar, la tierra de la iglesia, la tierra es contaminada con tu pecado, hermano. ¿Y no es bondadoso el Señor? ¿No es bondadoso el Señor que quien no ha estado utilizando bien la tierra que le rodea, es decir, quien no ha estado liderando su hogar de manera piadosa, quien no ha estado cuidándose de manera piadosa, quien no ha estado sirviendo al Señor de manera piadosa, no es mucha gracia que el Señor, en vez de raerlo porque no utiliza bien la tierra, le dice hoy, vuélvete a mí, pecador? Eso es gracia. Y usted, querido hermano, debe apersonarse de la palabra si es que usted está en un pecado que Dios está señalando en este momento. Pero hay más razones. Entonces, no solamente es inmerecido por lo abominable de su pecado, no solamente es inmerecido por la contaminación causada por su pecado, sino, escuche esta es la tercera razón. Este llamado, aunque es un mensaje, un llamado tierno y amoroso, sigue siendo inmerecido a causa de la persistencia en su pecado. Es que, hermano, esta no es la primera vez que Dios lo llama a dejar su pecado. Esta no es la primera vez que Dios le mete el dedo en la llaga y le dice, estás pecando y lo estás haciendo de manera continua. De repente esta es la segunda, tercera, cuarta, undécima, qué sé yo, pero esta no es la primera vez de repente. Digo de repente porque no conozco. Bueno, ese era el mismo caso en el antiguo Israel. Versículo 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas. Mire el mal que causa el pecado, las consecuencias del pecado, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. No quisiste tener vergüenza. De repente usted ha sido una persona que no ha querido tener vergüenza por su pecado hasta el día de hoy. Que lo ha cometido de manera impenitente. Que ya lo comete y ya no le da pena delante de Dios, ya no le avergüenza delante del Señor. Bueno, para ti, pecador, es esta palabra: vuélvete hoy, no mañana, regrésate ahora, que el Señor te está esperando. Y como dice Isaías capítulo 1, versículo 18, Dios no te está llamando para castigarte, sino para reconciliarse contigo. Si eso no es gracia y si ese llamado no es inmerecido, no sé qué pueda hacerlo para ti. Entonces, mis amados, es inmerecido por lo abominable de su pecado, por la contaminación que causa su pecado, por su persistente deseo de pecar, pero no solamente eso, por la abundancia del pecado. Versículo 5. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? Ojo con esto, hermano. Mire si estas palabras son para usted. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste hacer. ¡Wow! Has hecho cuanta maldad te has propuesto hacer. ¿No es eso? ¿No has ganado con esos puntos lo suficiente? ¿No has calificado para que Dios
te trate de una manera áspera y fuerte, calificamos y nos sobran los puntos. ¿Y qué hace Dios hoy? Decirte de manera tierna, vuélvete a mí, pecador. Regresa a mí, infiel. No peques más, transgresor. Eso es lo que Dios hace hoy, hermanos. Quinta razón. Ese llamado de Dios para que te reconcilies nuevamente con Él es inmerecido porque al pecado le has añadido pecado. Es decir, porque en vez de arrepentirte por tus pecados, ¿qué has hecho? Has persistido en ocultar tus pecados. O sea, delante de los ojos del Señor está tu corazón. Están los deseos malos, los deseos impúdicos, toda suerte de deseos buenos y malos están delante de Él. Pero en la poca fe que tu pecado te ha conducido, ya te dices y te repites a ti mismo, no hay castigo de Dios. Sí lo hay. Así que es inmerecido por intentar ocultar tu pecado, por no confesarlo. Sexto, el llamado que Dios hace al arrepentimiento es inmerecido por la falta de temor a Dios que has mostrado mientras has cometido ese pecado. Tremendo, versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Dice, pero no tuvo temor. Quizás usted es una persona carente de temor por Dios. Yo no la quiero ofender, hermano, pero una persona que carezca de temor por Dios es una persona necia. Y los necios y los desobedientes, decía una amiga mía, sufren. Así que este llamado que Dios te está haciendo es inmerecido, es un llamado que tú no mereces y que no obstante Dios lo extiende por mera gracia. Séptima razón, y esta es importante. El llamado que Dios te hace hoy es bueno y necesario para tu alma. Es esperanzador y te debe regocijar a Él, vuelvo y repito, y es inmerecido. ¿Por qué? Porque sabiendo cuán abominable y detestable es el pecado para Dios, usted, hasta el día de hoy, querido hermano, ha juzgado su pecado como si no fuera nada. Usted ha pensado de su pecado como poca cosa. El versículo 9 nos dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, es decir, cometió el acto más abominable a los ojos de Dios, que era la idolatría, que Dios la plasma en este texto como fornicación, y dijo, no, eso no es tan grave. Y así es usted de repente, querido amigo. Usted piensa que su pecado no es el más grave de todos. Usted piensa que su pecado no es lo suficientemente serio. Y eso se llama juzgar de manera liviana su pecado. ¿Y qué hace Dios? Manda al profeta que le diga, vuélvete, oh rebelde, que no haré caer mi ira sobre ti. ¿Recuerden ustedes las palabras del sermón pasado? Cuando decíamos que Dios no llamaba a Adán y a Eva diciéndoles, sal, porque aquí les espera el juicio. O como nuestros padres, ya va a ver cuando salga, ya lo voy a encontrar y vas a ver la pela que le voy a dar. No, hermanos, nuestro Dios nos está llamando. Y nótense que no había caído en cuenta de esto. Son 2 semanas ya que nuestro Dios nos está hablando y está llamando a su pueblo a que se arrepientan. Y son 2 semanas en las que Él nos ha dicho en su palabra, salgan porque no va a ser para castigo, sino para reconciliación. Así que, amigo, ¿dónde se va a quedar usted? Bueno, hermanos, podríamos dar otras razones. Recordemos, hermanos,
que si bien todas estas palabras son dirigidas en primer lugar a gente en su mayoría apóstata e incrédula, Pablo nos advierte de manera apropiada que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Y luego nos advierte, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que no piense que, no, el pastor, eso fue para Israel, ¿para mí qué? No, estas cosas quedaron allí por ti. Y para que hoy, 27 de enero del 2025, particularmente hoy, fueras recordado de que quedaron allí porque eran necesarias para ti el día de hoy. Vuélvete, oh transgresor, vuélvete, oh mujer pecadora, vuélvete, oh hombre infiel del Señor, vuélvanse de su pecado, mis amados. Entonces, ¿no es maravilloso y sorprendente que después de apreciar lo abominable de nuestro pecado y teniendo en cuenta la contaminación que causa nuestro pecado, y que en ocasiones hemos deseado el pecado por encima de santificarnos, y teniendo en cuenta la abundancia del pecado y la desfachatez de ocultar el pecado y la falta del temor al persistir en pecar y el juzgar el pecado de manera liviana y por arrepentirnos muchas veces falsamente? Esa es otra razón por la que Dios debería consumirnos. Y no lo ha hecho, mis amados. Y eso una vez más nos debe mostrar el carácter bondadoso y amoroso y benigno y tierno de un Dios que siempre está dispuesto a perdonar. ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido de manera falsa? Tantas veces quizás como aceptamos a Cristo en nuestras vidas pasadas. Aceptábamos a Cristo cada 8 días, pero nunca en verdad creímos en Él. Pero ¿cuántas veces usted no se ha arrepentido falsamente? Esa es otra razón. Lea conmigo el versículo 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón. ¿Qué dice ese texto? No se arrepintieron de verdad. Se arrepintieron con lágrimas. Se arrepintieron, les dio dolor cuando vieron las consecuencias de su pecado, pero no se arrepintieron porque estaban convencidos de que estaban haciendo algo malo a los ojos de Dios. Ese arrepentimiento falso de repente lo ha embargado a usted. Esa es otra razón más por la que deberíamos ser consumidos y por la que a cambio de lo que merecemos, Dios nos da el llamado, nos hace el llamado que no merecemos. Ven a mí, regrésate a mí, que aquí estoy yo para reconciliarme contigo. No para que tú te reconcilies conmigo. Yo soy el ofendido y aún así yo soy el que te estoy llamando para reconciliarme contigo. Eso no es amor de Dios, hermanos. Eso no es bondad divina. Eso no es gracia en abundancia. Hermanos queridos, esos somos. Somos ingratos que creemos que merecemos las cosas. No merecemos nada de esto, mis amados. Pero lo segundo que quiero mencionar, y este es el segundo encabezado, es ¿qué nos debe recordar ese llamado? Y se me va acabando el tiempo y por eso me voy apresurando un poco. Cuando escuchas las palabras, vuélvete, oh rebelde, ¿en qué piensas? Bueno, lo primero, mis amados, es en que te has alejado del Señor. Dios no le dice vuélvete al que está cerca sirviéndole y obedeciéndole. Dios no le dice vuélvete al que está andando por la gracia de Dios en las sendas de justicia por amor a su nombre. Dios le dice vuélvete al que quizás se ha desviado. Y que no te engañe Satanás con que, no, pero es que apenas comencé a desviarme. Mi amado, yo le explico una cosa. Creo que he puesto este ejemplo en esta congregación 2 o 3 veces. Suponga que
Un avión sale de Bogotá hacia Londres. ¿Tiene una ruta? Ellos van a la Topa Tolondra a ver cómo llegan. Tienen una ruta definida, ¿no es así? Muy bien. Ojo con esto. El grado, uno solo, uno nomás. Un grado de desviación que tenga el avión apenas saliendo de Bogotá, ya no van a ser 2 metros de distancia en Londres. Van a ser cientos de kilómetros fuera de Londres. ¿Sí me entendió lo que le quise decir? Que la desviación que hoy es un poquito, mañana puede ser casi que una apostasía. La desviación que hoy puede ser solamente me he desviado en esto, mañana puede ser el endurecimiento de su corazón. Así que no tolere las desviaciones leves en lo tocante al pecado. Recuerde entonces, no solamente que el llamado es inmerecido, primer encabezado, sino lo que usted debe recordar. Si Dios lo llama es porque usted se ha alejado. Pero Dios no lo llama para que usted esté lejos y diga, sí, bueno, estoy muy lejos. No, Dios lo llama para que regrese. Si Dios llama a sus hijos es para que ellos regresen. De la misma manera, incluso mi sobrinito, sin ser mi hijo, cuando le hablo, él lo obedece. ¿Cuánto más nosotros con nuestro Dios, mis amados? Así que tú no solamente tienes el deseo de regresarte al Señor, sino la potestad para regresarte a Él. ¿Qué vas a hacer entonces con ese llamado? ¿Vas a dejar que reboten las paredes de un local que no sabremos si va a estar mañana o pasado? ¿O vas a responderle al Señor regresando a Él en arrepentimiento? En verdadero arrepentimiento, digo, porque esta gente no se regresó a Él de todo corazón. Entonces lo primero que debemos pensar, ya sabemos, Señor, este llamado no lo merezco, pero este llamado me lo estás haciendo. Y lo primero que pienso, Señor, es que me he apartado de ti. Y no voy a comenzar a racionalizar si me he apartado mucho o poquitico. Si me he apartado de tus sendas, entonces me he apartado. No nos consolemos con habernos apartado 10 metros en comparación con los que se han apartado 2 kilómetros. Mal de muchos, consuelo de tontos, hermanos. No hallemos contentamiento en nuestras almas hasta que regresemos a la obediencia al Señor verdaderamente arrepentidos. Segundo, recuerda por favor, cuando atraído por Cristo, llegaste gozoso a sus pies. Recuerda con gratitud cómo Él limpió tus heridas y sanó tus pecados. Recuerda la felicidad que te embargaba cuando le conociste. Recuerda cuánto gozo tenías. Recuerda que querías vivir para Él, que querías hablarle a todas las personas de lo que Él había hecho por ti, de cómo te había salvado. Recuerda cuánto te esforzabas por agradecerle y por agradarle. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Te descuidaste. Descuidaste los medios de gracia. Quizás estabas en una iglesia donde no te lo enseñaron. Quizás estabas en una iglesia donde no servías con los hermanos, donde no adorabas de manera bíblica. Lo que sea que haya sucedido, la llama del primer amor casi se apaga en ti. Y Dios te está llamando y te está diciendo, vuélvete a mí y yo la encenderé de nuevo. No permitas que la llama que está a punto de apagarse. No, pastor, es que nunca se va a apagar. Es verdad, de un verdadero cristiano nunca se va a apagar. Pero que no se te olvide que un cristiano también puede vivir vidas miserables. El cristiano puede vivir vidas miserables cuando Cristo no reina en su corazón. Digo, cuando uno no es obediente al señorío de Cristo. Pero recuerda cuando eras gozoso, estabas gozoso. Segundo, recuerda aquellos tiempos donde cerca de Cristo
quien es la cabeza, estaba cerca de los hermanos que son la iglesia. Recuerda cuando eras muy feliz con otros creyentes y cuando el servicio para la causa de tu rey te provocaba gozo. Has perdido eso, ¿no es cierto? Bien, no hay cristiano verdadero que no desee recuperar esa bendición. Entonces responde al llamado que Dios te hace y vuélvete, hermano rebelde, y considera las palabras de tu buen Señor que te dice: no haré caer mi ira sobre ti, pero regresa arrepentido y yo te recibiré. Tercer punto. Recuerda aquellos momentos, como lo decíamos ahora, en los que comenzaste a desviarte de las sendas de justicia, del camino recto. Recuerda aquel pecado del cual al principio dijiste: ese pecado no me domina a mí. Mira hasta dónde te ha traído. Mira lo que ha hecho contigo. Mira la llama del amor por Cristo que ha apagado. Mira lo lejos que estás de la iglesia. Mira el gozo que has perdido. ¿No quieres recuperar eso? ¿No quieres recibirlo de regreso? Ahí tienes el versículo 12 en el cual Dios repite y ha repetido desde siempre: regrésate, oh rebelde. Vamos al tercer subencabezado y nos movemos hacia el final. Las promesas de responder a este llamado. Cuente las promesas que Dios te hace, oveja descarriada, y le exhorto a ser honesto y a mirar si hay beneficio para su alma en no regresar a los pies del Altísimo como hijo pródigo, a los brazos del Padre que te dice: vuélvete, oh desleal. ¿Cuáles son las promesas, hermanos? Veamos el versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, no guardaré al final para siempre el enojo. La ira del Señor sobre ti cesará. La mano de hierro del Señor se levantará. El que te oprime y te disciplina, ahora te levantará y te restablecerá. Hermosas promesas, podemos hablar de muchas, pero quiero permanecer en el contexto de este texto. El Señor sana el alma de los rebeldes. Versículo 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Él sana el alma de los rebeldes. ¿Qué otra bendición podemos derivar? Bueno, muchas. Veamos el versículo 15. Te guiará por medio de sus siervos. Es una gran bendición. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermanos, qué maluco predicar algo que tenga que ver con el pastor, pero es palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha agradecido por ser pastoreado con ciencia y con inteligencia? A menos que usted no crea que el pastor, y usted está en su derecho de pensarlo. Pero ¿cuántas veces usted no se ha detenido para meditar la bendición que Dios le está dando por medio de su pastor? Y no lo digo por los hermanos aquí, también lo digo para la multitud de personas que nos escuchan. Ser guiados, ser pastoreados. Miren el versículo que dice: y os daré pastores según mi corazón. Es decir, arrepiéntanse y serán pastoreados. Regresen a mí y serán pastoreados. Pero ¿qué pastor puede pastorear a lo lejos? ¿Qué pastor puede pastorear a alguien que no se congrega? ¿Qué pastor puede ver el comportamiento de alguien que no permanece con los hermanos, que no sirve con los hermanos? ¿Qué falencias puede ver uno en alguien que es un santo en la casa, pero alguien que no se conoce en la iglesia? Mis amados, es una bendición que el Señor da ser pastoreados. Yo fui pastoreado por el doctor Peter Masters y es una de las bendiciones más grandes que yo he tenido en mi medio siglo de existencia. Solamente fueron 3 años, hermanos. 3 años.
Y el pastoreo de este varón literalmente fue usado por Dios para cambiar mi vida para siempre, hermanos. Ser pastoreados por una persona sabia en el Señor es una bendición. Pero ¿de qué bendición van a disfrutar los que están lejos del Señor? Primero tienen que regresar a Él en arrepentimiento, mirando el carácter inmerecido de ese llamado, aprovechando la misericordia y la gracia del Señor, la paciencia del Señor, pero regresen para ser pastoreados. Y ese es uno de los puntos de este texto. Las personas viven muy felices creyendo que viven de manera muy cristiana sin pastor. Y el Señor deja muy en claro que oremos por la multitud de personas que son ovejas sin pastor, hermanos. Dios no nos llama a orar por cosas que no son importantes. Por tanto, es necesario que cada una de las ovejas del Señor venga arrepentida delante de Él para pedir perdón y entonces sea pastoreada en un rebaño bíblico. Eso es importante, hermanos. Podríamos hablar de muchas otras bendiciones. Ahora, ¿cuál es la manera de responder al llamado? Con esto terminamos. ¿Cuál es la manera de responder al llamado? Ya voy, Señor, como hacen o como quizás lo hace usted. El Señor te llama y tú dices, mañana empiezo a caminar delante de ti con rectitud, Señor. Eso está como los que tiempos atrás decimos, estoy como pasado de kilos, voy a hacer dieta, necesito hacer dieta, definitivamente. Pero no en diciembre, no. Comienzo en enero. O el que dice, estoy un poquito pasado, necesito hacer dieta, pero la hago el lunes. Las cosas buenas no hay que hacerlas el lunes, hay que hacerlas ya mismo, mis hermanos. Así que no se haga ilusiones mentales diciendo, yo sé que debo hacer esto, yo sé que eso es bueno que yo lo haga, pero es en el tiempo del Señor. No. El tiempo del Señor para obedecer y para hacer lo bueno es ahora. No se le olvide, porque si Dios le da la luz para ver lo bueno y la conciencia para tener la convicción de que lo debe hacer, solamente le respondo con Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, ¿cuál es la manera de responder al llamado? Bueno, ya sabemos que tengo que responder. No tengo que programar. Voy a programar la respuesta para mañana. Mañana sí ya le respondo al Señor el llamado. No lo haga. Porque muy seguramente no lo va a hacer de corazón. El que hoy haya escuchado la voz de Dios llamándolo para recibir el perdón, hoy mismo viene arrepentido delante de Él. Hoy, no mañana. Hoy. Primero, reconozca su pecado. Algo tan sencillo como eso, muchas veces ni lo hacemos. Versículo 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová Dios has prevaricado. Reconozca su maldad, mi hermano. No la justifique, no se la achaque a otros, reconozca su maldad. El que no admite su pecado y su transgresión, y segundo, el que no admite que ha pecado contra Dios, no hay esperanzas para el pobre. No, es que yo pequé, me robé un bombombún de la tienda de Don Benito. Pero solamente fue a Don Benito. Le voy a pagar el bombombún a Don Benito y quedo en paz. No, pecó contra Dios y contra el hombre. Reconozca que su pecado es un agravante, es un agravio en contra de Dios. Reconozca, si es el caso, de repente lo es, el pésimo estado de su alma. Hermanos, hay veces me sorprende que cuando, ¿cierto? Pastor, necesito que me haga un favor. Sí, hermano, ¿en qué le puedo servir?
Pastor, por favor, ore para que todos los exámenes me salgan bien. No, yo no voy a orar por eso, hermano. Uno no ora para que todos los exámenes le salgan a uno bien. Por favor, ¿qué es eso? Uno ora para que en los exámenes salga lo que tenga que salir. Así ora uno. Si no sale nada, gloria al Señor. Y si sale algo, gloria al Señor, porque entonces se puede ver un tratamiento. ¿De qué le sirve a usted que un examen le salga mal cuando quizás hubo un error en el laboratorio médico? De nada, ¿no es así? Entonces, reconozca su pecado y reconozca el pésimo estado de su alma, quizás si es su caso. Miren el versículo 25. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Estamos en plena confusión. No sé para dónde coger, no sé qué hacer. Ese es estar en un muy mal estado espiritual. Reconózcalo delante de Dios. Tercero, hermanos, no hay manera en la que yo ahora pueda explicar este punto porque ya se me acabó el tiempo, ya me pasé. Pero quiero, hermanos, volver a traer el espíritu de los puritanos para que de alguna manera nos recuerden en la memoria de lo que hemos leído, que un arrepentimiento sin dolor en el corazón no es arrepentimiento. El arrepentimiento no son lágrimas por las consecuencias del pecado. El arrepentimiento involucra un dolor profundo en el corazón a causa del Dios que hemos ofendido. Laméntese por su pecado. Versículo 21, léanlo conmigo, por favor. Versículo 21 dice: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque han torcido su camino. Lamentémonos, hermanos, por cada uno de nuestros pecados. Entonces, frente al llamado tierno del Señor de que nos regresemos a Él, reconozcamos el pecado, reconozcamos el pésimo estado del alma, si ese es el caso, lamentémonos por el pecado. Pero volvamos, cuarto punto, volvamos en sí y reconozcamos que el perdón solo está en el Señor. Versículo 23. La segunda parte, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Solamente hay perdón de pecados en Dios, hermanos queridos. No hay nada de lo que hagamos o dejemos de hacer que nos garantice el perdón de pecados. Confesemos, reconozcamos, lamentémonos y confesemos que solamente en Cristo hay perdón de pecados, paz y reconciliación para con Dios y vida eterna. Quinto, lo mencioné en el primer punto. Decida ahora mismo a responder ese llamado. Miren, hermanos, versículo 22 lo plasma de una manera hermosa. Mire el versículo 22 y léalo, dice: convertíos, es lo mismo que estaba diciendo en el versículo 12 y que dice en el versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. ¿Y cómo responden ellos? He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Así que el regresar al Señor no es mañana, no es la otra semana, es ahora. Si ha escuchado usted la voz de Dios en esta mañana, entonces regrese ahora y diga junto con este pueblo: he aquí yo vengo delante de ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Quisiera extenderme, pero voy a ser sensible con ustedes y no lo voy a hacer. Solo quiero cerrar con un par de frases. He aquí tu buen Dios, no amenazándote, sino dándote promesas de perdón a cambio. He aquí tu buen Dios, no simplemente prometiéndote que recibirá de regreso a sus hijos, sino prometiéndoles a ellos que sanará sus pecados y les hará prosperar.
He aquí tú, Dios, tu buen rey, prometiendo sanidad para tu alma agobiada. Porque es cierto que el hombre se arrepiente del pecado, pero es igual de cierto que solo Dios lo puede curar. Ven al Padre, hermano, responde su tierno llamado, y tu pecado será perdonado, y la culpa será removida, y tus vestiduras serán limpiadas otra vez, y el fuego del amor por Cristo será reanimado. No más vidas mediocres, no más vidas apartadas de Él, no más vidas en persistencia del pecado, no más vidas en impenitencias. He aquí el llamado de Dios. Ven, regrésate, indolente, pecador, transgresor. Ven, yo te recibiré. Hoy no derramaré mi ira sobre ti. Ojo, yo no sé si mañana sí. Si mañana la ira de Dios, y esto no lo digo para empañar la ternura del mensaje, pero si mañana la ira de Dios recae sobre alguno de nosotros, no es porque Dios haya faltado a su palabra hoy de que no iba a hacerlo. La promesa viene si nosotros respondemos a ese llamado. Bendito sea nuestro buen Dios, que es grande, maravilloso, amoroso, tierno, misericordioso, bondadoso, y cuyos buenos adjetivos, como lo dijimos, no hacen justicia con la persona de su ser. Pero ay de aquel que persista en la impenitencia. Que Dios se apiade de su alma, que Dios se apiade de nosotros.